Previo a dar una clasificación, vamos a hacer lo que son las escuelas para poder llegar a la definición de cada uno de los sujetos del derecho internacional público. Dentro de las escuelas vimos la escuela clásica, la positiva y la escuela contemporánea o ecléctica. Seguidamente vimos que una clasificación previa de los sujetos del derecho internacional público que se dan por, por una clasificación que está por sus acciones, por la admisión, por su actividad, por su duración, por su capacidad, por su reconocimiento, por su existencia, ¿verdad? Esta clasificación de los sujetos es bien importante poderla ver antes de llegar a una definición de lo que es cada uno de los individuos que contempla el derecho internacional público. Entonces, vamos a continuar el día de hoy con el sujeto muy importante que es el Estado. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, Linda, se escucha. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Gracias. Sí, licenciada. Sí, Linda. Gracias, muy amables. Bueno, entonces el Estado es uno de los sujetos muy importantes del derecho internacional público. ¿Por qué? Porque son ellos los que participan o es acá donde surge y nace el derecho internacional público. Entonces, la clasificación que vimos anteriormente, acá se pudo concluir que el sujeto perfecto para que sea el mismo sujeto de derechos y obligaciones, originarios o admitidos, activos, permanentes, con capacidad plena, general o real, a esta definición le corresponde específicamente al Estado. O sea, la clasificación que vimos anteriormente es específicamente del Estado, ¿verdad? Otro de los sujetos importantes dentro del derecho internacional son los organismos o las organizaciones internacionales. De esa misma clasificación que vimos anteriormente, se concluye que además de los estados que existen, también existen otras entidades llamadas organismos u organizaciones internacionales que también forman parte del derecho internacional público. En consecuencia, las organizaciones poseen la personalidad internacional porque tienen esa capacidad para poder contratar, adquirir y disponer de bienes muebles e inmuebles, así como de entablar procesos legales. Entonces, el Estado estos organismos tienen esa capacidad para poder pertenecer dentro de la clasificación de los sujetos del derecho internacional público. Asimismo, tenemos el individuo, que es otro de los factores muy importantes. Estos son sujetos del derecho internacional público, pero no de manera inmediata. Asumen varios autores. Sin embargo, existe criterio de otros autores que establecen o que admiten que los individuos son sujetos del derecho internacional público y que califican su tesis agregándola como tal condición que no es posible que el individuo tenga la intervención sin ser el Estado. O sea, se dice que es muy importante, que el individuo es muy importante porque es quien va a representar al Estado, ¿verdad? Entonces, en el ámbito de derechos humanos, creo que el individuo tiene una participación muy importante en el ámbito del derecho internacional porque son ellos quienes específicamente pueden acudir a foros internacionales para poder hacer valer sus derechos. También se les ha impuesto al individuo deberes
internacionales por los cuales deben asumir esa responsabilidad internacional, ¿verdad? Depende del delito que se cometa en el ámbito del derecho internacional público. Entonces, es acá donde el individuo entra como un sujeto del derecho internacional público, específicamente en materia de derechos humanos. Ahora los derechos humanos, vamos a hablar un poco acerca de ellos, ya que son parte de los sujetos. Pues, los derechos humanos son facultades propias que todo ente humano tiene por el hecho de ser humano. También derechos humanos tiene la clasificación, tiene características que de conformidad con lo resuelto en la Conferencia Mundial para los Derechos Humanos celebrada en Viena en el mes de junio de 1993, los derechos humanos gozan de las características siguientes. La primera es la universalidad, la independencia, la indivisibilidad y la interrelación. Por consiguiente, todos los estados deben de tratar el tema de derechos humanos de manera global, justa y equitativa, en pie de la igualdad y como la misma urgencia. Asimismo, todos los estados deben de tener un sistema político, económico, cultural, y también tienen el deber de promover todos los derechos humanos y todas las libertades fundamentales. Dentro de las denominaciones de derechos humanos tenemos varias, según el licenciado Arturo Martínez Gálvez. Él describe que existen diferentes acepciones según y depende de la época con la que se han conocido. La primera, los derechos humanos se le han denominado como derechos naturales. Acá para indicar que los mismos correspondían al hombre por solo el hecho de ser hombre. Por eso se le denominaba derechos naturales. Ahora bien, derechos innatos es otra de las denominaciones que se le daba a los derechos humanos, y es porque acá indicaban que tenían una posición inmensa, sustancial en el hombre. El hombre acá nace con dichos derechos y no le pueden ser sustraídos por el Estado sin incurrir en violación de dicho orden natural. También tenemos la denominación de los derechos fundamentales, para indicar que no son secundarios ni derivados y por consiguiente forman parte necesaria dentro de un orden jurídico positivo. La siguiente denominación son derechos individuales. Acá, como una de las posturas que asumió la Revolución Francesa en relación al respeto de las libertades individuales, esta posición hoy en día ha sido ya superada. Y otra de las denominaciones son derechos públicos subjetivos. Acá descarta por sí misma que los derechos del hombre sean anteriores al Estado, ¿verdad? Sino que se vincula directamente que los derechos tienen la misma relación con el Estado. Y por último tenemos los derechos subjetivos. Acá es una de las facultades que nace de la norma jurídica y en este sentido vendrían a ser derivaciones de la voluntad del Estado. Acá se dan las libertades públicas o libertades fundamentales, términos que han sido empleados en algunas constituciones de los estados y en las declaraciones de documentos de las Naciones Unidas, como por ejemplo en el artículo 5, inciso E, de dicha carta. También tenemos una clasificación de los derechos humanos
en cuanto que son indivisibles, pero para mejor entenderlos académicamente y de conformidad con el orden de su aceptación histórica, se les clasifica como derechos humanos de primera generación, también derechos humanos de segunda generación y los derechos humanos de tercera generación. Esta clasificación ha sido tajante y rotundamente negada por muchos autores y solo reconocen un valor académico. Esta clasificación que les mencioné. Ahora bien, dentro de esta clasificación de los derechos de primera generación, la segunda generación y la tercera generación. Dentro de la primera, acá dentro de estas tiene distintas características de las cuales se impone al Estado la obligación de respetarlos. Los titulares son, en el caso de los derechos civiles, los ciudadanos en general, y en caso de los derechos políticos del ciudadano en ejercicio. Esta se fue desarrollando entre 1679 en la ley del habeas corpus en Inglaterra y 1917, cuando ya tienen de común el haber sido elevados a categorías de normas constitucionales. Un segundito que todavía hay compañeros que están ingresando. Ahí está. Ahora bien, los derechos humanos de segunda generación es acá donde surgen los derechos económicos, los sociales y los culturales. Acá nacen a partir de 1917 la mayoría en los estados que incorporan sus propias constituciones, y es ahí donde se plasma el derecho económico, sociales y culturales. Ahora bien, los derechos de la tercera generación se le conocen también como derechos humanos transnacionales, porque trascienden las fronteras de los estados y devienen en cierta forma derechos humanos internacionales. En ese sentido, que corresponde a la humanidad en tanto que a la sociedad universal, poder mencionarlos y también poderlos desarrollar, ¿verdad? Y estos surgen a partir de surgen dentro de vamos a ver, acá podemos mencionar que el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente sano y adecuado, el derecho de la libertad de determinación de los pueblos, derecho a la comunicación internacional, el derecho a la paz y seguridad, derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad, derecho de los cónyuges a decidir de libre y responsablemente el número y el momento de nacimiento de sus hijos, así como los derechos a una educación e información adecuada a este respecto, ¿verdad? Entonces, este se da al finalizar los de la segunda generación, que es cuando nacen todos estos derechos que les indiqué, ¿verdad? Entonces, esta surge a partir de 1917, que se da la tercera etapa. Ahora bien, estos serían entonces los sujetos internacionales del derecho internacional público como los más importantes que estaríamos hablando, que son el Estado, organismos internacionales y, ¿qué más, jóvenes? Y los individuos. También existen otros sujetos que son atípicos, se le denominan como atípicos, ¿verdad? Dentro de ellos tenemos que la Orden de Malta. Esta orden, pues, su verdadero nombre es Soberana Orden Militar de Malta
y tuvo origen en un hospital establecido en Jerusalén para atender específicamente a los peregrinos cristianos en el siglo XI. Al caer Jerusalén, se traslada a San Juan de Acre, más tarde se traslada a Chipre, luego a Rodas y por último en 1523, cuando Carlos V concedió la isla de Malta en feudo a los caballeros hospitalarios de San Juan, se estableció en Malta, de la cual toma su nombre actual, y ahí pertenecieron hasta el año 1798, cuando Napoleón, navegando hacia Egipto, se apoderó de dicha isla. En la actualidad tiene su sede en Roma, en donde el Papa León XIII concedió a la orden la iglesia de San Basilio. No ejerce soberanía alguna sobre ningún territorio, sin embargo, ostenta privilegios consagrados por el derecho internacional público y tiene derecho reconocido de legación activa y pasiva hasta 1983. El embajador de Guatemala ante la Soberana Orden de Malta, que fue el decano del cuerpo diplomático acreditado ante dicha orden. También tenemos las sociedades. Bueno, esta orden de Malta específicamente se dio para asistir a los enfermos y a los necesitados. Otro son las sociedades multinacionales y transnacionales. En los países de Occidente, la doctrina de los gobiernos suelen manifestarse partidarios del reconocimiento de cierta personalidad jurídica internacional y los individuos y sociedades, pero siempre atribuyen limitaciones a esta personalidad en forma restrictiva con respecto a las organizaciones internacionales. Ahora bien, los individuos y las sociedades pueden gozar de determinados derechos en virtud de acuerdos especiales que se da dentro de esta clasificación de las sociedades. Y por último, que es otro de los sujetos atípicos que les explicaba la semana pasada, que es el Vaticano, ¿verdad? Por dicha razón se consideraba que el Papa como un soberano, otorgándole ese derecho de legislación activa y pasiva, y la facultad para celebrar concordatos con los gobiernos. Es por eso de que se le denomina como un sujeto atípico, ¿verdad? Porque sí tiene ese vínculo, el Vaticano, con los estados al momento de firmar esos concordatos. Y por último también tenemos los grupos beligerantes, que acá dentro de los grupos beligerantes, como les explicaba, se da cuando dentro de un estado existe un conflicto armado de carácter general, en el cual las partes en los conflictos son perfectamente identificables. Y los grupos insurgentes, esto se da en la misma situación, a excepto que este grupo insurgente no detenta el control efectivo en ninguna sustancia del territorio, ¿verdad? Se da como, por ejemplo, cuando cuando la guerrilla empieza a atacar a militares y estos actos no son reconocidos por otros países. ¿Verdad? Entonces, hasta ahí estaríamos en cuanto a los sujetos atípicos o bien como otros sujetos. Ahora bien, vamos a hablar un poco del Estado porque eso está dentro del programa y es algo que ustedes lo vieron en el curso en los primeros cursos o en los primeros semestres, ¿verdad? Alguien que me diga cuáles son los elementos esenciales del Estado, jóvenes, para que ustedes también tengan esa participación, a ver si se recuerdan. Nación, territorio, gobierno, ¿podría ser, licenciada? Muy bien. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Población. Soberanía.
Muy bien. El territorio, licenciada. El orden jurídico también, licenciada. Muy bien. El gobierno. El gobierno. ¿Quién dice el gobierno? ¿Qué más? ¿Sí se recuerdan? Soberanía, licenciada. El El Dentro poder del político. Dentro del territorio también podríamos hablar del espacio aéreo y el marítimo, licenciada. Ujú. Los elementos esenciales del territorio. Del Estado. Del territorio. Del Estado. En general podríamos decir que es la población, el territorio y el gobierno. Muy bien. La población, territorio y poder político, licenciada. Muy bien. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Porque el Estado, ¿qué entendemos por Estado? El Estado es el sujeto de derechos internacionales, ¿verdad? Ahora bien, el Estado como sujeto del derecho internacional público, por supuesto que debe de tener ciertas características. Y para que exista un Estado, lo primero que debe de existir o debe de tener es una población, la población permanente, ¿verdad? Otra de las características o clasificaciones es un territorio, ¿verdad? Para que podamos definirlo como Estado. También, otra de las características, ¿qué debe de tener un Estado, jóvenes? Un gobierno. Muy bien, quien esté al mando del Estado, ¿verdad? Y por último, también debe de tener. Capacidad para establecer relaciones con otros estados. Exactamente, gracias. Esa capacidad, porque por ejemplo, si tenemos un territorio, pero no contamos con un gobierno que esté al mando, entonces, ¿será que vamos a tener un Estado ahí? Definitivamente no. Muy bien, gracias. Por ejemplo, cuando les mencionaba el tema de Puerto Rico, ahí vamos a ver ese ejemplo. Ahí existe un territorio. Tiene una población permanente. ¿Será que tiene un gobierno? ¿Y será que tiene esa capacidad de las relaciones entre otros estados? ¿Cuál es la característica que le hace falta para poderlo denominar como estado en sí? Quizá la soberanía. ¿Por qué la soberanía? ¿Por qué la soberanía, jóvenes? Tal vez porque la independencia del país, licenciada. No son independientes. Pero dentro de estas características que les estoy dando, ¿cuáles son las que le hace falta o le hizo falta para no determinarlo como un estado dentro del derecho internacional público? Tener un gobierno, licenciada, porque ellos no tienen presidente, ¿va?
Exactamente. Gobernamos por un primer ministro, creo yo, Exacto. por ser No una tiene, colonia de Estados Unidos. exacto, no tiene un gobierno, no tiene un presidente, ¿verdad?, que esté al mando de ese país. Y otra de las características que le hace falta es esa capacidad para poder contraer las relaciones con otros estados, ¿verdad? Porque al no tener un gobierno, le limita poder tener esa capacidad para poder tener esas relaciones con otros estados. Pero alguien que mencionó la soberanía, que me diga por qué considera él que... Porque sus decisiones estarían basadas en lo que tomara el gobierno de los Estados Unidos, no en sí en la isla o en el estado de Puerto Rico, podría decirse, licenciado. Ya Muy bien. que pues es gobernado, ¿verdad? Ellos se manejan a través de un gobernador y digamos que su cabeza principal es el presidente actual, que sería Donald Trump, quien Ujú, debería de tomar las decisiones por ellos, ¿verdad? ujú. Muy bien. En pocas palabras, no es un ente soberano, licenciado. Porque no son independientes. Muy bien. Muy bien. Entonces, los elementos esenciales para poder definir al Estado dentro del derecho internacional público son esas, ¿verdad? Una población. ¿Por qué? Porque entendemos por población o ya sea nación a una comunidad de hombres unidos por vínculos de idiomas, raza, costumbre y tradiciones comunes con carácter permanente, ¿verdad? Entonces, podemos indicar que es un conjunto de individuos unidos por un vínculo jurídico y político que llamamos nacionalidad, caracterizado por la permanencia y por la continuidad. Y el territorio, pues entendemos por territorio la limitación geográfica específica. A veces el territorio está fraccionado, ¿verdad? No se requiere absoluta certeza sobre sus fronteras, pero pueden existir disputas fronterizas con sus vecinos. Gobierno, porque deben de existir órganos a través de los cuales se ejerce el poder soberano sobre la nación y el territorio, generalmente por el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. No siempre se aplica en forma rígida, como por ejemplo en los casos de las guerras civiles, excepto cuando una parte de la población desea separarse por formar un nuevo estado, ¿verdad? La capacidad para poder establecer relaciones con otros estados. Pues acá esto no significa que efectivamente establezca las relaciones con otros estados, ni siquiera con la mayoría. Se habla de la capacidad de no, se habla directamente de la capacidad, no del ejercicio efectivo, ¿verdad? Esta definición fue invocada al solicitar la admisión de Israel en las Naciones Unidas y en esa ocasión el proponente hizo notar que el último requisito no era la esencia del Estado, el punto de que ese momento habían Estados miembros que no tenían un control de sus relaciones exteriores, ¿verdad? Entonces, en esos casos, y por eso es de que se da y se pide de que tengan esa capacidad para que puedan contraer relaciones con otros estados. Y dentro de los estados también tenemos una clasificación que la podemos definir a partir de
a partir de que se da la soberanía. Esto se hace generalmente partiendo específicamente de la soberanía, entendiendo por esta la facultad o funciones de regir o gobernar con exclusión el principio de cualquier otro poder. Entonces, dentro de la primera clasificación tenemos los independientes. Acá dentro de los independientes se puede clasificar como simples y compuestos. Los simples son aquellos atados a cuya organización está representada por una totalidad, por una autoridad política central. Y los compuestos se da la soberanía cuando está ejercida por varios organismos estatales, cuando son varios estados. También tenemos confederación. La confederación, que esto sería la segunda clasificación. Acá se forma por las asociaciones políticas de varios estados, pero cada uno conserva su propia personalidad. Tiene un órgano central que ejerce ciertos poderes sobre todos los estados que componen dicha asociación. Tienen un órgano que denomina dieta, el cual representa y ejerce sobre todos los estados. Eso se le denomina la confederación. Y tenemos la federación, que esta es la asociación política de varios estados, cada uno de los cuales conserva su gran parte de su soberanía interna, delegando a un órgano central llamado federal ciertas esferas de la soberanía externa. También tenemos la unión personal. Acá se da cuando el trono de dos países corresponde a un solo soberano, sea por razones hereditarias u otras causas. En cada estado conserva su propia personalidad interna y la autonomía de su organización política. Y también tenemos la unión real, que además de tener el mismo soberano, unifican su organización política y solamente tienen una sola personalidad jurídica. Y también tenemos dentro de esta clasificación confederaciones. Bueno, entonces hablábamos confederaciones, federación, unión personal y la unión real. También tenemos otra clasificación. Estos son los que incluyen dentro de los independientes, ¿verdad? La otra de la clasificación son los estados dependientes. Vamos a hacer una recapitulación. Dentro de los estados independientes encontramos la clasificación de la confederación, la federación, unión personal y la unión real, ¿verdad? Los simples y los compuestos. Ahora bien, tenemos los estados dependientes. Estos estados son aquellos que están sujetos a otros con base a la doctrina de la autodeterminación de los pueblos y las condiciones impuestas a los países colonizadores durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Otra de la clasificación son los territorios internacionales, que son aquellos territorios que gozan de un estatuto especial, que no se trata de la colonia o protectores, sino que se les llama territorios internacionalizados, ¿verdad? Y pues vamos a ver también cómo es la vida de los estados. ¿Cómo consideran ustedes que surge la vida o se le da vida a un estado? ¿Jóvenes?
Eso lo platicamos el día martes. Como les decía, que al igual del individuo, también los estados nacen, crecen y se desarrollan y eventualmente pues también mueren. La diferencia está en que la denominación se da a cada una de estas etapas y equivale a que los estados tienen vida. Son entes dinámicos, manifestando así su verdadera personalidad, ¿verdad? Entonces, menciónenme un país que ya o eventualmente murió, de los países que desapareció. Yugoslavia. Muy bien, Checoslovaquia. muy bien. Es acá donde se da. ¿Y por qué es que mueren los estados jóvenes? Bueno, sabemos que el individuo o el ser humano muere por distintas causas, ¿verdad? Y ahora bien, se han preguntado por qué los estados mueren. Crisis económica, licenciada. Muy bien, ¿qué más? Porque se unen otros territorios o falta de población, ¿no? Sí, licenciada, pueden ser absorbidos por otros que con mayor fuerza económica. Ajá, muy bien. Y esto se daba anteriormente porque jóvenes. ¿Cuál era la causa principal? Las guerras, conquistas. Exactamente. Las famosas guerras, ¿verdad? Y eso actualmente todavía se da. Y esa es la causa principal, las guerras, ¿verdad? Que es donde se empiezan a pelear los territorios y así depende quién va ganando, pues así se queda con ese territorio y ya va desapareciendo o bien se le denomina con otro nombre, ¿verdad? Entonces, Yugoslavia específicamente desapareció cuando se da la guerra de los Balcanes, ¿es verdad? ¿Alguien que me pueda corregir? Balcanes. Sí, es la guerra de los Balcanes. De los Balcanes. Sí. En esa guerra específicamente es donde desaparece Yugoslavia, ¿verdad? Y entonces así se ha ido dando otros países que han perdido que han desaparecido del Estado o se les cambia el nombre. ¿Por qué? Porque otros territorios han adquirido ese territorio en específico, ¿verdad? Entonces, así es como también han muerto eventualmente los estados. ¿Y cómo es que nace un estado? Ya lo vimos, que para que pueda nacer, pues se debe de contar con un territorio, una población y una nación, ¿verdad? Ahí es como van surgiendo nuevos estados. Y también las modificaciones que se dan con el tiempo. También se da la cesión de los estados, que esto se produce cuando una persona internacional ocupa el lugar de otra internacional a causa de ciertos cambios de las condiciones. Esta se puede dar de dos formas. Una sucesión universal. Esta desaparece el estado y es absorbido por otro, ¿verdad? O bien la sucesión parcial, y en este caso puede suceder de la siguiente forma. Porque se independiza una parte de un estado, por ejemplo, un estado que se separa de una federación estadounidense, como fue el caso de Texas, como también se esté tratando de, como también se ha estado tratando de hacer en Canadá por la parte de Quebec. También como fue el caso de
los nuevos estados de desintegrarse la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, o también porque una persona internacional adquiere parte del territorio de otro estado, como fue el caso de Estados Unidos con Alaska, comprando a Rusia, Florida, a España, ¿verdad? Los Estados Unidos adquirió Florida en la época y España también, que fue cuando el rey de España estaba, el rey era Fernando VII, si no estoy mal. Y es así como se da la sucesión de los estados, como estábamos indicando anteriormente. Bueno, jóvenes, nos vamos a quedar hasta acá. El siguiente día de clase vamos a continuar con los derechos que tiene cada uno de estados, porque también tienen derechos y también tienen obligaciones, porque tienen esa capacidad, ¿verdad? A ver, Carlos Gilberto. Licenciada, yo tengo una duda. Dice que el no reconocimiento por los demás estados a un determinado estado podría ser una de las causas también de que pueda desaparecer, licenciada. No. No. No, esa no puede ser una causa. No. No. ¿Y qué hubiera pasado si Israel no hubiera sido reconocido como estado? Pues en el ámbito del derecho internacional público, pues no formara parte de todos los tratados internacionales, pero... Estaría como aislado nada más. Exactamente. Ah, ya. Sí, pues. Gracias, Lita. Vaya, de nada. Bueno, jóvenes, nos vamos a quedar acá el día de hoy. Continuamos la siguiente semana, que nos toca de igual forma virtual, ¿verdad? Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el día martes. Feliz noche, Feliz licenciada. noche, licenciada. Feliz noche, Linda. Feliz noche, Linda. Licenciada.